¿Hubo un genocidio gitano en España o exageré? ¿Por qué no miento al hablar del Andalus para provocar un odio hacia los musulmanes? ¿Acaso los catalanes no son un pueblo nativo de la península ibérica? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y vuelvo a la carga respondiendo a barbaridades históricas sobre el genocidio gitano, Cataluña y comentarios de odio de todo tipo. Empecemos. En mi último vídeo sobre el genocidio de gitanos en la España del siglo XVIII hubo muchos comentarios antigitanos, lo cual, por desgracia, no fue ninguna sorpresa, porque el antigitanismo es la forma de racismo más aceptada en Europa. Oprimidos son los que tienen una familia gitana de vecinos. Hace 500 años ya no los querían, por algo sería. Pues vaya mierda de genocidio, extrañas costumbres, robar y estafar. Tan mal no me parece. Qué pena que no acabasen con los gitanos. A estos que les parece bien un genocidio, es que no digo los que les haría porque me cierran el canal directamente. Luego están los relativistas, los que dicen, pero mira qué hacían en otros países. No hables de esto tan negativamente que lo usarán en contra de España y de la hispanidad. Muchos países europeos les persiguieron mucho más que España. El pueblo gitano nunca se ha adaptado a vivir en nuestra sociedad y ellos no quieren integrarse. ¿Cómo trataban los demás países a los gitanos? Los que intentaron exterminar algunas etnias dentro y fuera de Europa fueron los anglosajones y nórdicos. ¿Es usted consciente que España sigue siendo el país del occidente europeo con más gitanos entre sus habitantes? ¿Es consciente que Suiza, Francia y Alemania hicieron genocidio de sus gitanos en el siglo XX? Los nazis enviaron a campos de exterminio a los gitanos y mataron a miles. En Rumanía sé que muchos gitanos eran esclavos. Y en Francia que se les persiguió también con redadas en algunas regiones como el País Vasco francés. ¿Pero eso cambia algo de lo ocurrido en España? No. ¿Eso cambia que en el siglo XVIII no se produjo nada semejante en relación con los gitanos en ningún otro país europeo? Tampoco. De verdad que no entiendo esto de ponerse a la defensiva e intentar hacer comparaciones para hacer menos horroroso lo ocurrido aquí, cuando ninguno de los vivos hoy en día tiene alguna responsabilidad del genocidio gitano que he comentado. No culpes a España lo que fue meditado por los Borbones y sus afrancesados. Me parece que esto dignifica, si todavía se puede más, a España y sus gentes, puesto que es un caso aislado y no repetido en la historia, de corta duración además. A todas luces, en contra de la voluntad de la mayoría. Este es otro echando balones fuera, no sea que se mancille la imagen de España. Primero, la persecución o discriminación de los gitanos ha sido la norma en la historia de España, no la excepción. Segundo, falso que fuera contra la voluntad de la mayoría. No podemos saber cuántos lo hubieran apoyado porque no se hacían referéndums, pero había muchos españoles, tanto gente común como en la administración central, local o en el ejército, que veían bien encerrar a los gitanos. Tampoco ha cambiado tanto si no mira los comentarios del vídeo. Si no quieres considerar a Fernando VI como español, allá tú. ¿Pero el marqués de la Ensenada no era español? ¿El confesor del rey o el obispo de Oviedo y gobernador del Consejo de Castilla no lo eran? ¿O qué hay del conde de Aranda o el de Campomanes? Y de nuevo insisto en que tenemos numerosos testimonios de la época de antigitanos españoles que no formaban parte de lo que llamas los afrancesados del gobierno central. En definitiva, intentar exculpar a España o a los españoles es insostenible. Una exageración, por no decir un invento. Ya le respondí que si quería le podía mandar a él de esclavo a trabajar en los arsenales y separado de su familia, a ver cómo se sentía eso. De verdad que da pena la incapacidad de algunos de mostrar empatía. Y esto cuando incluso leí testimonios de cómo se sintieron gitanos afectados por la redada. Un genocidio no depende ni de la forma de exterminio, o sea, no depende de que sean mandados a cámaras de gas, ni tampoco depende de un mínimo de miles o de millones de muertos. Depende de cumplir con una serie de características que ya mencioné en ese episodio y quedaba claro que no era ninguna exageración hablar de genocidio. Este otro, que probablemente es un monárquico, hace acrobacias mentales para quitarle toda la responsabilidad al rey Fernando VI en el genocidio gitano, cuando él, como rey, lo autorizó y tenía la última palabra. Las autoridades de aquella época actuaban de acuerdo a parámetros adecuados para el tiempo que les tocó vivir. Juzgarlos desde la tallada moral del presente resulta fácil sin conocer el contexto sociocultural del momento. Asimilar a los gitanos se veía como una forma de servicio social. Recibí varios comentarios de este tipo de no hay que juzgar la historia con los valores actuales. Este tema la verdad es que merece un vídeo aparte en un futuro, pero ya puedo decir que esta frase se usa para justificar
o minimizar los peores crímenes. Y es que además es falso. Si se veía tan bien la idea de encerrar a todos los gitanos, separarlos de sus familias y ponerles a hacer trabajos forzosos, ¿por qué múltiples funcionarios lo denunciaron? Como ya vimos con varios testimonios de la época. Y más importante aún, ¿por qué habrían cancelado la operación de encerrarles a todos al cabo de 3 meses? No tendría ninguna explicación, si no fuera porque, además de los problemas logísticos que acarreó la Gran Redada, había un problema de moral y justicia que ya se percibía en aquella época. Según y cómo, si se prohíben una serie de cosas para todo el mundo, no es una ley contra nadie. Si mañana se aprueba una ley antiocupas, como sería razonable y acabará ocurriendo, no sería una persecución contra ningún grupo concreto. Pero es que la cosa no ocurrió como tú dices con los gitanos. Esta idea de juzgar solo los actos y no a los colectivos es una idea liberal, es algo que algunos ilustrados de la época pudieron desarrollar, pero que no forma parte del contexto legislativo del siglo XVIII. En la Edad Moderna se hacían leyes contra actos como los robos y también contra colectivos determinados, y se imponían penas que variaban según el estamento o el grupo de otro tipo. Las más de 250 leyes antigitanas de la Edad Moderna en España estaban diseñadas específicamente haciendo referencia a ese grupo. Si no, no estarían dentro de esta categoría. Igual que también se hacían leyes específicas contra judíos, musulmanes, vagabundos u otros. Este vídeo es negro legendario y da información muy sesgada. Jamás he visto ni en plena dictadura que se persiga por ser de raza gitana. Ahí tienes el flamenco y el cante hondo y a Lola Flores, más querida que tus vídeos. Te daré un no me gusta y me quitaré de la suscripción. Ahora me voy a llorar a un rincón porque un nacionalista español se me desuscriba. Que no se persiguiera a los gitanos en la dictadura franquista es falso. Fue un colectivo especialmente perseguido y vigilado por la Guardia Civil, sobre todo en los años 40 y 50. Aunque también es verdad que ya lo fueron durante la Segunda República. Franco se apropió del flamenco y para atraer a turistas europeos que ya tenían la imagen de España como un país exótico, convirtió el flamenco en algo típicamente español. Pero eso no demuestra nada respecto al trato que recibieron los gitanos. En un vídeo de barbaridades históricas sobre Al-Ándalus, un supremacista blanco cristiano no entendía por qué lo hacía y dijo: ¿por qué no puedes mentir para que los musulmanes queden mal? ¿Eres un verdadero cristiano? El Cid estaría muy decepcionado. ¿No miento quizás porque tengo conciencia e intento hablar de historia con rigor? No sé, ¿eh? O sea, de verdad, votante medio de Trump este. Asumir que porque soy blanco ya tengo que ser cristiano. De verdad que en Estados Unidos están muy mal, ¿eh? Comparado con los problemas de aquí, aquí sí que tenemos problemas del primer mundo. Uno le respondió diciendo que el Cid, de hecho, lideró ejércitos al servicio de musulmanes y contra cristianos. Y el ignorante se cortocircuitó y tuvo que salir de esta diciendo que el Cid fue forzado por un árabe intolerante, porque su cerebro lleno de prejuicios no alcanza a comprender que un cristiano y un musulmán puedan colaborar libremente. En ese mismo vídeo de barbaridades de Al-Ándalus, otro me decía: parece parcial, porque eres tan académico como español. Deberías contar nuestra versión de cómo fuimos esclavizados durante tantos siglos y ganamos nuestra libertad a pesar de las enormes dificultades. ¿Por qué simpatizas con los invasores? Son de veras los villanos de la historia. ¡Ay, Dios! Vamos a ver, Xavier. O sea, aquí no hay un nosotros. Ni tú, ni nadie de tu generación fue esclavizado por musulmanes. O sea, que puedes dejar ese victimismo y discurso islamófobo. Cuando se habla de historia hay que ser académico, o si no, lo único que se dicen son gilipolleces, como la de tantos comentarios de nacionalistas. Uno que negaba que pudieran haber llegado árabes y bereberes a sentarse en Galicia hizo este comentario: ¿qué marroquí aguanta las condiciones de vida de Galicia? O sea, con este me parto. O sea, ¿qué pasa? ¿Que los marroquíes se evaporan si llegan a Galicia? ¿Los 8.800 marroquíes que residen hoy en Galicia están ahí forzados y sufriendo su estancia porque no aguantan la lluvia gallega? ¿O cómo va esto? O sea, es que no entiendo. También recibí bastantes comentarios homófobos cuando expliqué las brutales leyes visigodas contra las relaciones homosexuales masculinas. Estamos hablando de castraciones, confiscaciones de propiedades y divorcios y penitencias forzadas. Uno decía que estaba perfecto y eso debería hacerse ahora con los gays. Otros decían que los visigodos estaban basados. O uno pensaba que España era un país muy católico y le extrañaba que no tuviera una visión negativa de los gays y que no los tratase como criminales. El supremacista blanco cristiano de antes reconocía estar de acuerdo con los islamistas en el trato de los homosexuales.
Uno hasta solo entró en el servidor de Discord y lo flodeó enviando mensajes todo el rato de visigodos basados. Para que luego alguien niegue que haya homofobia en España y sobre todo fuera de España. Pasemos a algunos comentarios sobre la Cataluña medieval. Cataluña pertenecía a Francia y pidió pertenecer a España. Nunca fue reino de nada. Y Francia se deshizo de Cataluña y los tontos la cogieron. Así nos va. En la Alta Edad Media, que es el periodo al que se refiere, ni existía el concepto de Cataluña. Además, la mitad del territorio ahora catalán estaba bajo dominio andalusí. Ni tampoco existía España como entidad política. Obviamente también es una tontería pensar que Francia cediera los condados catalanes a otro estado. Eso demuestra una ignorancia del proceso de desintegración del Imperio Carolingio y de cómo muchos territorios periféricos, incluyendo los condados al sur de los Pirineos, dejaron de tener unas relaciones de vasallaje con los reyes de Francia, en un proceso que se produjo desde finales del siglo IX hasta finales del siglo X. Ya lo empezamos a ver con el episodio dedicado a Bifredo el Velloso. Este dice que a Cataluña eran 8 condados, 4 de ellos eclesiásticos, cosa que ya me dirás, ¿cómo es posible eso de que fueran eclesiásticos, si la posición de conde es secular? Habla como si hubieran sido súbditos del rey de Francia hasta la firma del Tratado de Corbeil, del siglo XIII, lo que es una de las tonterías anticatalanas más estúpidas y repetidas. Porque vamos a ver, si dentro de la Corona de Aragón había territorios vasallos del rey de Francia, ¿eso significa que la Corona de Aragón era hasta ese momento también vasalla? Y encima el ignorante me dice que me lea un libro. O sea, es que te tienes que reír al final. ¡Mentís siempre! El conde de Barcelona jamás fue rey de Aragón. ¿Por qué cuesta tanto de entender que el título de conde de Barcelona y el de rey de Aragón estuvo en manos de una misma persona? O sea, ¿cómo crees que se formó España si no era porque una persona heredó los títulos de rey de Castilla, Aragón, León, Valencia y otros territorios? No se puede separar al rey de Aragón del conde de Barcelona tras la unión dinástica. No tienes ni p*** idea. Cataluña se llamaba Condado de Barcelona, que pertenecía a la Corona de Aragón. Hijo p*** traidor. Al paredón por mentiroso. A finales de la Edad Media, ya Cataluña y Condado de Barcelona se convirtieron en términos intercambiables, hasta que se abandonó este último por Principado de Cataluña en la Edad Moderna. Pero lo más preocupante de este comentario es que me quiera mandar al paredón por su propia ignorancia. O sea, esto por si alguien se piensa que los fascistas han desaparecido y que no hay quienes desean fusilar a otros españoles. Este otro comentario de un catalán me hace gracia, porque habla como si el norte, en tierras ahí de Asturias y Pamplona, fueran regiones que no interesaron a los musulmanes por ser montañosas, en contraste con Barcelona, que estaba en una llanura fértil y en la costa. O sea que para justificar que durante un tiempo los condados reconocieran al rey de Francia, habla como si Cataluña hubiera sufrido más razias musulmanas o estuviera expuesta a un mayor peligro que no el norte peninsular, cuando fue totalmente al revés. Las campañas musulmanas contra Cataluña fueron bastante esporádicas, mientras que cada 2 por 3 se producían ataques por Castilla y Álava, Pamplona, León y Galicia. Este catalán dice que es propaganda española esto de que Génova o Venecia fueran las primeras potencias mercantiles del Mediterráneo medieval. Según él, nadie superaba la potencia naval, militar y mercantil de los catalanes. Esto es falso. Primero porque el poderío de la Corona de Aragón no venía exclusivamente de los catalanes. Después que el apogeo de la Corona de Aragón fue en los siglos XIII y XIV, mientras que la República de Génova fue una potencia naval y mercantil durante toda la plena y baja Edad Media. Y la República de Venecia ya tuvo una importancia comercial especial desde el siglo IX. Las colonias mercantiles de Génova, por ejemplo, se extendían desde Crimea hasta el Reino Nazarí de Granada. Los catalanes nunca tuvieron un dominio semejante de las redes comerciales, ni son mencionados tan frecuentemente por distintos países como los venecianos o genoveses. Algunos no estuvieron muy contentos con mis vídeos sobre el pasado oscuro de parte del nacionalismo catalán de los años 30 con el fascismo. A este no le gustó que hablase de Josep d'Ancas en vez de sobre Francesc Macià u otros personajes del catalanismo de la época. Pero la historia es historia, y la realidad es que no dije ninguna mentira ni dije que todo el nacionalismo catalán de los años 30 fuera fascista. De hecho, ya especifiqué que no fue la facción mayoritaria. Por lo tanto, estos comentarios son una tontería y son iguales que los que lloran cada vez que pongo el foco en historias
que no deja muy bien parada a España, como el genocidio de los gitanos del siglo XVIII. Este dice que Esquerra nació como partido fascista y neonazi. Dice una barbaridad, porque ¿cómo van a ser neonazis si el nazismo estaba aún intentando conquistar el poder? Esquerra nació como una coalición que integraba a catalanistas republicanos de la izquierda liberal y de centro y a independentistas. Lo que hubo es una minoría, sobre todo en las juventudes independentistas de Estat català, que se acercó al fascismo. Y algunos de estos fascistas catalanistas tuvieron posiciones de poder en la Generalitat y la Policía Autonómica. Hay que contextualizar las cosas y recordar que el fascismo aún no estaba tan mal visto como tras ser derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Los años 30 eran una época políticamente fluida. Luego tenemos varios comentarios anticatalanes, entre ellos unos que tratan a los catalanes de extranjeros. Soy español y odio a los catalanes porque los catalanes son un pueblo que llegó a la península ibérica. Claramente no son originarios. Largaos de aquí. Como en el resto de regiones de España, la composición genética de los habitantes de Cataluña no ha cambiado mucho desde finales de la prehistoria. Sí que hubo emigraciones de francos en la Edad Media y ya en la Edad Moderna de occitanos y franceses en números muy significativos. Pero eso igualmente no cambia nada. También hubo migraciones significativas de franceses por todos los territorios del Camino de Santiago, o bereberes mezclándose con locales. ¿Eso hace al resto de españoles también extranjeros en su propia tierra? Buscar la pureza de sangre es una idiotez y algo típico de nazis. Quizás por eso no debería sorprenderme que este tenga la bandera de Israel en su perfil, junto a la de Argentina, lo que me da que pensar que quizás este ni siquiera es español de nacimiento, sino un argentino nacionalizado español que tiene la cara dura de ir repartiendo carnets de españolidad. Por cierto, con este comentario me vienen a la mente unos que vi en Reddit cuando España reconoció al Estado palestino. Un hilo se llenó de sionistas llorando y sin ni idea sobre España diciendo por qué no reconocen la independencia de Cataluña o de los vascos. O uno muy demente que decía que los españoles no son nativos de la península ibérica y que la colonizaron hacia el año 1000. Claro que estos eran sionistas israelíes, que se creen que tienen el derecho a colonizar una tierra que desde hacía miles de años que no tenía una población de mayoría judía. ¡Qué ignorante eres! Te diré que los gallegos somos celtas y tú y Cataluña sois turcos. Que hace siglos os echaron de Turquía y Siria, tampoco os quería, y así llegasteis a España. Vosotros los catalanes sí que lleváis sangre turca. O sea, ¿se puede saber de dónde sale esta teoría? Cámbiate ese logo de perfil que llevas, sin vergüenza, y ponte la tricolor con la S trancada, característica de tu dialecto franchute occitano. Nah, estoy bien. Los catalanes tienen que ser lo que se les mande. Ellos no son nadie para decir lo que tienen que ser. Son propiedad de los españoles y tienen que obedecer. ¿Contentos? Te recomiendo ir urgentemente a un psiquiatra. A mí es que me da mucho asco todo lo catalán. Al menos este lo reconoce. En fin, aquí termina el Barbaridades Históricas de hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta y comenta qué barbaridad te ha parecido peor. Y suscríbete para nuevas entregas y más contenido de la historia de España. Puedes apoyar el programa en patreon.com/lahistoriahispana y de otras maneras y conseguir acceso anticipado a todo mi contenido, aparecer en los créditos o merchandising exclusivo. Tengo unos cuantos comentarios sobre el franquismo y guerra civil guardados para un futuro Barbaridades Históricas, pero esperaré un poquito a tener más. Gracias por escucharme y hasta la próxima.